comienza Las Sofistas. Historias, memorias, sentimientos del tiempo actual y del pasado, con Angelina Usino Lleros. Invitando a compartir una hora de reflexiones. Cuando un niño llega al mundo, lo primero que hace es llorar. Necesita poner en funcionamiento sus pulmones, pero también necesita que alguien pueda oír su llanto, que alguien lo reciba en su primer sonido. Esa interacción entre oír y decir, entre oír y saber interpretar la demanda del otro, es desde el comienzo de nuestra vida la marca que nos acompaña para siempre. Damos señales en el decir, pero es fundamental que otro las reciba, y que en esa capacidad para oírnos, el otro o la otra se predisponga a oír nuestra singularidad. Eugenio Lemoyne dice que en el instante en que el niño nace, si no lo sostiene alguien, cae y grita. El hombre despierto ha aprendido a sostenerse. No solo se tiene en pie, sino que además se mantiene suspendido encima del suelo y si pudiera lo soltaría. Olvida, pues, que cae. Al nacer, posee todo su peso. No es la madre la que lo recoge, sino ya el otro omnipotente a quien se dirige la demanda, partero o partera. Alguien experto que lo toma, lo toca, lo lava, lo envuelve, se lo sostiene, es sostenido. Ese instante que inaugura una vida a partir del llanto será una constante en nosotros, porque aún siendo adultos que pueden sostenerse por sí mismos, decimos, gritamos, murmuramos para que otro nos escuche, para que otro nos tenga en cuenta, para que otro nos sostenga nuestra demanda y se sostenga ante ella. Quien no puede oír, no puede o no quiere sostenerse ante el discurso, la palabra del otro o de la otra. El niño aprende a hablar, también aprende a escuchar. Necesita de ambas capacidades. Ingresa al mundo simbólico a medida que los otros le hablan a él, y también lo escuchan tratando de saber qué dice ese niño cuando comienza a hablar. Entonces el llanto, el grito, poco a poco es reemplazado por la palabra. Al mismo tiempo, cuando las palabras faltan o sobran, lo indecible se transforma en llanto, en grito. En la historia de las ideas se ha privilegiado el sentido de la visión por sobre el sentido de la audición. Vemos la realidad, la vemos desde un punto de vista, nos dejan ver o nos ocultan lo que pasa. La caverna sigue funcionando entre las sombras y el reflejo de lo que existe. Tanto es así que Homo videns es una categoría reciente para definir lo que podemos ver en los medios de comunicación, en las pantallas que muestran lo que sucede. Giovanni Sartori afirma que la tesis de fondo es que el video está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo videns, para el cual la palabra está destrozada por la imagen. Todo acaba siendo visualizado, pero ¿qué sucede con lo no visualizable, que es la mayor parte? Es aún cierto y aún más importante entender que el acto de telever está cambiando la naturaleza del hombre, lo esencial que hasta hoy día había pasado inadvertido a nuestra atención. Sin embargo, es bastante evidente que el mundo en el que vivimos se apoya sobre los frágiles hombros del video niño, un novísimo ejemplar de ser humano educado en el telever delante de un televisor, incluso antes de saber leer y escribir. De los ojos acostumbrados a las sombras de la realidad, a la visión enceguecida por las luces de las pantallas que nos muestran
y también nos ocultan o nos distorsionan lo que pasa, los oídos quedan tapados por no poder oír los diálogos y los monólogos de las realidades expuestas. Sartori redobla su apuesta al decir que la televisión, como su propio nombre lo indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen, y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver lo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. El hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, sobre el hecho de oír, agregamos nosotras. Si la visión del mundo está harto mediatizada, la acción de poder oír al mundo está también mediatizada. Este imperio de la visión aplasta la posibilidad de oír al mundo, de oír la época. En definitiva, la posibilidad de escuchar al otro y de escucharnos a nosotros mismos. No se trata de taparnos los ojos o taparnos la boca. La propuesta es la de ejercitar la capacidad de escucha en una nueva forma de oír las palabras y los gritos de nuestro tiempo. Sostenernos ante lo que dice el otro, la otra, máxime cuando lo que afirma o niega no sigue la misma dirección que nosotros atribuimos a las verdades. Saber oír es también poder aceptar las diferentes direcciones que portan las palabras. Estamos bajo la ilusión de la diferencia de criterios, la diferencia de abordajes de lo que sucede, la diferencia de enfoques, de posicionamientos frente a los sucesos actuales o pasados. Ilusorio porque nada es más común que las diferencias. Pero entre uno y otro sujeto ya está instalada inevitablemente la diferencia, porque nuestras necesidades y nuestras aspiraciones son siempre diferentes. Distinguir a los que supuestamente no son diferentes de nosotros, de los que sí lo son, anida un enorme prejuicio sobre la diferencia con mayúscula cuando aparece otro que marcamos, señalamos como diferente. Esa diferencia se trasluce en la visión de los ropajes con que el otro se acerca a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestra casa. Pero Michel Foucault nos advierte, la diferencia está además en la palabra, en el discurso. El otro diferente habla distinto. Al loco, dice el filósofo francés, se lo reconoce por su discurso. La locura es un discurso fuera de lugar. Pero también el discurso del extranjero, del inmigrante, del refugiado, es un discurso fuera de lugar. Sin nadie que lo sostenga, el otro, marcado como diferente, cae, porque nadie escucha su discurso ni su grito. Esa caída se debe a que ya nadie puede ni quiere sostenerlo. Aunque el adulto despierto se sostenga sobre sí mismo, no puede estar parado sin una comunidad que lo sostenga. Podemos agregar en este punto que a la idea de invisibilización se le agrega la idea de silenciamiento. No queremos ver, tampoco queremos oír. Es una operación tan compleja poder y saber ver que poder y saber oír. Por eso Jacques Derrida analiza lo que denomina falocentrismo para dar cuenta de la dominación en la lengua de una cultura por sobre otras culturas, donde la diferencia inevitable entre nosotros, por obra del poder como dominación, construye una diferencia que estigmatiza y que debe ser deconstruida. Es por eso que afirma, no se puede poner sordina
a todo aquello que resuena al caer sobre el tambor de las lenguas. Sobre el tambor de las lenguas golpean las diferencias y nuestros oídos deben aprender a oír su sonido.